valoración hacer de la jornada que se ha dado hoy aquí en la COPI? No, bueno, son puntos de encuentro muy valiosos, porque me parece que no solo para reflexionar en una fecha tan particular y especial que trae tantos recuerdos, no solamente a los trabajadores, a cualquier cordobés, sino porque en comparación con los tiempos que corren y todo lo que ha transcurrido en nuestro país, en clave a qué es ser trabajador, cuál es la vocación de la clase trabajadora, si existe un destino político para la clase, qué rol juega la clase con los partidos políticos tradicionales argentinos, ¿no? Y cómo esa identificación que la clase trabajadora ha tenido muchas veces con el peronismo y tiene, es portadora de un proyecto más igualitario o un proyecto menos igualitario. Todas esas preguntas tienen por lo menos, nunca respuestas, pero por lo menos guías, pequeñas posibilidades de ser encontradas en algunos de los retazos de aquel 29 de mayo, ¿no? Bien, decías en tu exposición que bueno, el trabajo ha perdido centralidad, ¿no? Sí. Como definición y demás. Sí. Me gustaría que hicieras como un repaso de bueno, de dónde viene esa pérdida de la centralidad del trabajo y qué es quizás lo más nocivo de esa pérdida de identidad. Uno podría decir que hay un tiempo particular en la humanidad occidental y uno diría en los países capitalistas centrales que de alguna manera decidieron que aquel gran acuerdo denominado genéricamente New Deal, había posibilitado la emergencia de esos países capitalistas de la Segunda Guerra Mundial a través de una propuesta por la cual se establecía un salario de ingreso para el conjunto de los trabajadores. El empleador que no podía pagar ese salario no podía abrir un negocio. Esto lo decía Roosevelt, ¿no? Concretamente. Y en esa se montaba la promesa a los trabajadores de una garantía de participación en los bienes de la sociedad y se lo firmaba constitucionalmente, por lo cual se dio a llamar, digamos, estados constitucionales de derecho, que fundamentalmente organizaban a las poblaciones trabajadoras a partir de un estado benefactor, un estado de bienestar que aseguraba vivienda, salud, educación y el trabajo, el salario directo. Esto en los 70 los países capitalistas centrales dijeron se acabó, no es posible. No es posible el nuevo salto a la nueva producción capitalista y a la emergencia financiera con este modelo. Y inventaron uno nuevo, que en algunos lados tuvieron que sostenerlo con sangre, en otros lugares con menos sangre, o inclusive democráticamente, denominado, digamos, el Acuerdo de Washington, los postulados del Acuerdo de Washington. A lo subjetivo, el Acuerdo de Washington pregonó esta nueva mirada a los jóvenes, a donde se los invitaba a ser su propio artífice y de alguna manera se utilizaba hasta figuras que expresaban lo contrario, pero ser una suerte de rebelde sin causa de la vida. Con lo cual, la idea del trabajo como casi una idea de esclavitud, media oscurecida, siempre en el mismo lugar, ¿no? Es decir, esta idea de que la vida es mucho más rica que trabajar para ir a la casa y dormir y volver. Todas esas ideas fueron como bombardeadas con la ilusión de una vida más audaz, más prometedora, en donde uno es artífice, como decía, su propio destino, una suerte de empresa en sí mismo. Y bueno, esto ha calado y no digo que entonces sea mejor lo que pensaban los jóvenes anteriores a esta juventud, digo, este es un hecho, esto pasa. Y entonces seguramente la voz, la expresión y la manera que los trabajadores a los años 70 se expresaban como resultado de largas disputas, pero de disputas solidarias y con una mirada de clase, hoy tal vez tenga dificultades de expresarse de esa manera. Lo rico es discutir, es charlar, es preguntarse si esto que estamos diciendo no tiene otras maneras de expresión. Y yo creo que sí. Digamos, esto a mí no me hace perder la esperanza en las disputas, sí tal vez en reconocer qué nuevas formaciones sociales las
encarnan, las proyectan y de alguna manera, con qué nuevas maneras se expresan. Este es el desafío del momento, ¿no? No mirar con herramientas inadecuadas un objeto que ya no está, digamos. Ha cambiado bastante. Claro, y entonces creer que el resultado de esa observación es que todo tiempo pasado fue mejor. No, es decir, eso en todo caso es lo que hay que evitar, porque ahí sí estaríamos sin la capacidad ni siquiera de revisar la historia con algún criterio, ¿no? Bien, digo, a 47 años del Cordobazo, Sí. bueno, ¿qué lecturas, digo, y qué, no sé si comparaciones, ¿no? Pero digo, del movimiento obrero de aquellos años con el de hoy? Bueno, sin duda hay un abismo de diferencia, abismo que por supuesto que es resultado de la dictadura militar argentina, resultado de la traducción del Consenso de Washington en los 90, que fue el gobierno menemista, y las vacilaciones que ha tenido a partir de eso, el rol de una gran parte primero de la dirigencia sindical y también de los trabajadores argentinos, muy castigados por los factores macrosociales, por todos esos años, y que de alguna manera cambiaron la disputa de un proyecto de país como clase, ¿sí? Y esto es tal vez la primera gran diferencia. Me pregunto si no tiene que ver también con esto que hablamos antes, claro. la sensación y la conciencia de clase y el deseo de ser trabajador y morirse como trabajador, lo cual me parece que nos pone unas distancias tremendas. Pero sin duda el trabajo y la clase trabajadora sigue teniendo la potencia transformadora o por lo menos cuestionadora de los proyectos políticos. Eso lo estamos viviendo ahora y por eso, digamos, ojalá podamos decir que esta clase se pone a la altura de lo que es de su propia historia y de alguna manera puede ser un factor de cuestionamiento a este proyecto político instalado que fundamentalmente desde lo neoliberal quiere profundizar las diferencias y crear mayor desigualdad en nuestro país.